Píldora de Fe, un programa de la radio anglicana. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Hemos iniciado, como decíamos la semana pasada, una nueva andadura en la reflexión del Evangelio según San Marcos. Y continuamos con el pasaje que leíamos la semana pasada, que no lo vamos a leer, pero yo voy a decir cuál era, por si tú en tu casa lo quieres leer en tu Biblia, en Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Hablamos hoy de ese camino abierto por Jesús. Reflexionamos acerca de la realidad de cómo hay tantos cristianos supuestamente practicantes que están entendiendo su fe solo como una especie de obligación, como que hubiera un conjunto de creencias que se tienen que aceptar, aunque uno no conozca su contenido ni sepa el interés que pueden tener para su vida. Hay también un código de leyes que se debe observar, aunque uno no entienda bien tanta exigencia de Dios. Hay por último unas prácticas religiosas que se deben cumplir, aunque sea de manera rutinaria. Pero claro, esta manera de entender y vivir la fe, lo que ha generado es un tipo de cristiano aburrido, sin deseos de Dios, sin creatividad, sin pasión alguna, por contagiar la fe. Y podríamos decir hoy, basta con ese cumplir. Ese tipo de religión no tiene ningún atractivo y la realidad es que se ha convertido en un peso difícil de soportar y por último a no pocos le produce alegría. Decía Simone Weil cuando escribía que donde falta el deseo de encontrarse con Dios, allí no hay creyentes, sino pobres caricaturas de personas que se dirigen a Dios por miedo o por interés. Sin embargo, fijaros, en las primeras comunidades cristianas, la verdad es que se vivían las cosas de otra manera. De hecho, la fe cristiana no se entendía como un sistema religioso. Ellos le llamaban camino. En griego se dice hadas, y lo proponían como la vía más acertada para vivir con sentido y esperanza. Y como dice la epístola a los Hebreos, se trata de un camino nuevo, un camino vivo, que ha sido inaugurado por Jesús para nosotros, y un camino que debe de recorrerse con los ojos fijos en Él. Es de gran importancia entonces que tomemos conciencia de que la fe no es un sistema religioso, sino que es un recorrido. Y en ese recorrido nos podemos encontrar de todo, desde una marcha gozosa y momentos de búsqueda, en otras ocasiones pruebas que hay que superar o incluso retrocesos, un ir para atrás, tomar decisiones que son ineludibles, afrontar dudas, interrogantes, pero todo esto es parte del camino. Incluso las dudas también son parte del camino, que pueden ser incluso más estimulantes que no pocas certezas y seguridades poseídas, como hemos dicho antes, de una forma rutinaria y simplista. Y algo muy importante que tenemos que aclarar y que tenemos que entender si queremos progresar en el camino cristiano es que cada cual tiene que hacer su propio recorrido, o dicho de otra manera, cada uno de nosotros es responsable de la aventura de su vida, cada uno lleva su propio ritmo, no tenemos que forzar nada. Y además, en el camino cristiano también tenemos que entender que hay etapas. Las personas podemos vivir momentos y situaciones diferentes. Lo más importante, sin embargo, de todo, es no dejar de caminar. Es decir, que no nos detengamos, que estemos escuchando la llamada que a todos se nos hace de vivir de una manera más digna y más dichosa. Y este podría ser el mejor modo de preparar ese camino del Señor. Ese llamado que leíamos en el texto de Marcos, preparad el camino del Señor. Tal vez esa sea la primera llamada que hemos de escuchar hoy los cristianos en nuestro tiempo. Podríamos incluso decir hasta la más urgente y decisiva. Podemos estar tratando de hacer un montón de cosas, pero la pregunta importante hoy sería, ¿y cómo podemos preparar nuevos caminos al Señor en nuestras comunidades? Y antes que nada, tenemos que pararnos a detectar qué zonas de nuestra vida no están siendo iluminadas por el Espíritu de Jesús. Porque se puede estar funcionando como una comunidad cristiana en torno a un culto, pero aún así seguir impermeables a lo que serían aspectos esenciales del Evangelio.
¿En qué nos reconocería hoy Jesús como sus discípulos y como sus seguidores? Además, necesitamos discernir la calidad evangélica de lo que hacemos. La palabra de Jesús nos puede liberar de algunos autoengaños, por eso dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No todo lo que vivimos viene de Galilea. Si no somos un grupo que nos configuramos por lo que son los rasgos esenciales de Jesús, ¿de quién somos entonces exactamente? De ahí lo esencial de buscar el reino de Dios y su justicia. Y eso implica que nos rebelemos también frente a esa indiferencia social que nos impide mirar la vida desde los que sufren, o resistirnos a formas de vida que nos están encerrando dentro de nuestro propio egoísmo. Porque si no contagiamos compasión y atención a los últimos, ¿qué estaremos entonces difundiendo en la sociedad? Y seguramente es necesario para nosotros poder recordar un lema que hace algunos años circuló en algunas comunidades cristianas en Alemania, que decía: piensa globalmente, o sea, de manera mundial, universal, pero actúa en tu localidad, actúa localmente. Eso significa que necesitamos abrirnos el horizonte de nuestras comunidades hasta el mundo entero. Aprender a procesar la información que recibimos desde una mirada compasiva de Dios hacia todas sus criaturas, para luego abrir nosotros caminos de compasión, de justicia, en el pequeño mundo en el que nos movemos cada día.